asistentes, empezaremos porque es bastante largo el tema de hoy. Entonces empezaremos. Más que largo, es un poco tedioso porque es repetitivo el cálculo y la mayoría de las consultas han sido siempre sobre ejercicios muy parecidos. Entonces, les voy a compartir la pantalla para que vayamos viendo la clase de hoy despacio, así todos pueden observar y anotar si quieren anotar. Como siempre, después les mando el archivo, ¿sí? Y otra cosa, si se corta la comunicación, volvemos a ingresar con el mismo link, ¿está bien? Con la misma invitación que les mandé. Entonces, Profe, disculpe, ¿por dónde manda el archivo? se los mando los correos, ¿no los reciben? Ah, no sé, me tengo que fijar bien en cuál, porque estoy usando dos, digamos, así que ahora Claro, me fijo. Gracias. no se olviden que el correo que yo tengo de ustedes es el que ustedes pusieron en la plataforma. Entonces, les mando, tengo una lista de casi 300 correos y se las mando ahí. Lo que pasa que el que no los recibe me tiene que avisar para que corrijamos el correo electrónico, ¿sí? Yo ya les envié, creo que 2 archivos, y hoy les voy a mandar, me faltó el de la clase del jueves, me parece que ese no se los envié, y la de hoy. A ver cómo es que aquí me dicen cómo que puede haber llegado a correo no deseado. Puede ser, ¿saben qué pasa? Que yo, para que nadie robe los datos de ustedes, los pongo como copia oculta. ¿No les llega así entonces a su correo electrónico? En ese caso, bueno, voy a tener que poner la sábana en la dirección de correo electrónico, pero bueno, el temor es que alguien robe los datos, pero bueno, si no les llega lo voy a tener que hacer de esa forma. A mí, sí, dice, o sea, alguien me dice que a él sí le llegan. Bueno, me gustaría saber bien eso, cosa de cuando les envío, enviarlo de otra forma. ¿Sí? Bien, voy a compartir entonces la pantalla con la clase del día de hoy. Y el primer tema, no sé si recuerdan que la clase pasada alguien me preguntaba sobre la influencia, por qué usaba una carga que aquí poníamos que era el límite de Q0. Esto es muy cortito, les hice este gráfico para mostrar. Cuando la carga de prueba es considerable, las líneas de campo se curvan y entonces la influencia de la carga de prueba es muy grande y no me permite evaluar el campo en forma exacta. Entonces, cuando hago que la carga de prueba se haga cada vez más chiquita, las líneas de campo vuelven a ser como tienen que ser, radiales y salientes para una carga positiva. Entonces, por eso nosotros decimos que el campo eléctrico es el límite de la fuerza por unidad de carga cuando la carga de prueba tiende a 0. ¿Está bien? Eso era para algún compañero que me preguntó el tema de un cuadrito que tengo en mis apuntes que dice cuidado, es para que tengamos en cuenta eso, el valor de la carga de prueba, ¿sí? Bien, el primer ejercicio que me consultaron es aplicando la ley de Gauss sobre una esfera conductora. Esta vez no puse ningún valor numérico porque suelo equivocarme al poner los datos en la calculadora y pues entonces como no están los resultados correctos, hay problema. Entonces les puse todo en forma genérica y ustedes los cálculos, ¿sí? Bien, entonces, en el problema 3 tenemos una esfera conductora que tiene una cierta cantidad de carga y me dicen, calcula y representa el campo eléctrico en los ejes X y menos X.
En realidad yo lo dibujé solo del lado positivo, pero esto se puede copiar y pegar como en un espejo hacia el lado de las X negativas. ¿Está bien? ¿Qué es lo primero que hago? Trazo una superficie auxiliar en el interior de la esfera. Entonces hago una superficie auxiliar de Gauss cuyo radio es menor que el radio de la esfera A. Como es una esfera metálica, todas las cargas se fueron a la superficie y en este caso entonces todas las cargas se acomodaron en la superficie exterior. ¿Por qué pasa esto? Porque como son cargas de igual signo, todas sienten un efecto de una fuerza de repulsión que hacen que se vayan lo más lejos posible una de otra. Por supuesto, sin saltar al aire, ¿no es cierto? En segundo lugar, tomo otra superficie auxiliar que esté afuera, o sea, si ustedes observan la línea de puntos roja, es una segunda superficie auxiliar cuyo radio está comprendido entre el radio de la esfera y el infinito. Y la carga encerrada ya es la carga total. En ese caso puedo aplicar la ecuación de Gauss, que dice que la integral sobre la superficie cerrada del campo escalar diferencial de área es igual a la carga neta encerrada dividido epsilon 0. Como el campo es uniforme por tratarse de una línea concéntrica con la carga, lo puedo sacar fuera de la integral, y la integral del diferencial de área no es otra cosa que el área de la esfera, que es 4pi por r al cuadrado. Despejando el campo, resulta que el campo es igual a la carga dividido 4pi epsilon 0 r cuadrado, o bien k por q sobre r cuadrado, como acostumbramos a mencionar. Fíjense que aquí les hice la gráfica, como les decía, pero hacia el lado de las X positivas. Puedo copiar hacia el lado de las X negativas y me va a quedar simétrico. ¿Esto qué quiere decir? En el interior de la esfera, el campo vale 0, y en el momento en que el radio de la gaussiana toma el valor del radio de la esfera, el campo da un salto hasta su valor máximo, que es K por Q sobre A al cuadrado. En el inciso B, que supongamos que ahora la esfera metálica es una esfera aislante, o sea, dieléctrica, que tiene una densidad de carga ρ, en este caso constante, no como el que hicimos la primera vez que era variable. En este caso es constante. Entonces, aquí vamos a analizar el campo también en las dos zonas, primero en la parte interior y después en la parte exterior. En la parte interior, entonces, tomamos una superficie gaussiana de radio menor que el radio de la esfera, y vamos a calcular el volumen de esa esfera que está contenida dentro de la otra esfera, que es lo mismo que hicimos en el caso de la semana pasada, nada más que en este caso la densidad volumétrica es constante. Fíjense, la carga encerrada después va a ser la densidad volumétrica multiplicada por ese volumen de la esfera más pequeña. Es decir, que si el volumen de la esfera más pequeña, que lo llamé B' en este archivo, es 4/3 de pi por r al cubo, entonces la carga encerrada, que es ρ por el volumen prima, va a ser ρ por 4/3 de pi por r al cubo. Como el campo es constante y normal a la superficie, ¿qué hago? Lo saco fuera de lo mismo que hice con el caso anterior, es decir, la integral sobre una curva cerrada de E escalar diferencial de área, lo puedo poner como que es el campo por la integral del diferencial de área, igual que en el caso anterior. Pero resulta que ahora, ¿cuál es la diferencia que en el caso anterior? La carga encerrada. Ahora la carga encerrada era ρ por 4/3 de pi por r al cuadrado, y dividido los 4pi epsilon 0 r cubo arriba, ¿no? Se me simplifican el 4, el pi y el r cuadrado, y me queda directamente ρ sobre 3 epsilon 0 por r.
Con lo que estamos viendo que la expresión, la expresión del campo en el interior de la esfera crece linealmente con R. O sea que es una función lineal. Ya les voy a mostrar el dibujo. También, como ρ es Q sobre 4/3 de pi por A al cubo, o sea, cuando hago la densidad volumétrica como la carga dividido el volumen total de la esfera, el campo puede expresarse en función de Q en vez de función de ρ. El campo puede expresarse como Q por R sobre 4pi epsilon 0 A cuadrado, o lo que es lo mismo, K por Q por R sobre A cubo, perdón, acá, ¿no? Con lo que vemos entonces que el campo es lineal con R, crece linealmente con R. Ahora vamos a los puntos del exterior, es decir, hemos analizado internamente y ahora vamos a los puntos del exterior. Para eso trazo una superficie auxiliar gaussiana de radio R mayor que A. Al igual que en el caso anterior, aplicando Gauss, aplico la misma ecuación, la integral sobre la superficie cerrada de E escalar diferencial de área, es igual entonces a la carga encerrada dividido epsilon 0, y de allí despejando el campo, me queda que es igual a K por Q sobre R al cuadrado. Con lo cual, en la parte externa de la esfera, el campo decrece con el cuadrado de la distancia, exactamente igual que la otra esfera. O sea que ustedes, quiero que observen que el campo eléctrico de cualquier forma esférica, cuando estamos afuera de la carga, siempre se considera como si toda la carga estuviese concentrada en el origen. Vamos entonces ahora al gráfico, y acá les muestro, la esfera dieléctrica tiene campo creciente en forma lineal desde 0 hasta el valor del radio de la esfera, y hacia afuera decae con el cuadrado de la distancia. Bien, el siguiente ejercicio, no sé si se entendió, si hay alguna duda. ¿Se entendió ahí? ¿Hay alguna duda que me quieran preguntar? Sí, se entendió, profe. Perfecto. Entonces, ahora sigamos con todos los ejercicios que me preguntaron. Son Profe, aquí. disculpe, ¿cómo sacamos el Q? El Q normalmente es dato, o Q, o ρ. Normalmente, fíjense chicos, cuando no sé cómo era el enunciado, volvamos al enunciado. Nos daban ρ. Aquí me dice, no, una carga, o sea, aquí me están dando Q. En este ejercicio me están dando la carga Q total. Para sacar el ρ, ¿qué hago? Divido estos 3 por 10 a la menos 6 coulombios en el volumen de la esfera, que era 4/3 de pi. Profe, disculpe, también nos dan el dato de la densidad de carga. ¿Qué cosa? En B. En B también dan la densidad de carga. Tienes razón, este era para la metálica, tienes razón. En B dan ρ, por eso es que yo lo planteé de las dos formas. ¿Por qué? Porque al ser genérico esto les sirve para guiarse cuando les den la carga Q. O sea, si les dan ρ, van a utilizar esta ecuación, ¿se ve? ρ por R sobre 3 epsilon 0. Pero si les dieran la carga Q, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sacar primero cuánto vale ρ en función de Q, y de ahí me queda que el campo es K por Q por R sobre A cubo. Son las dos formas en las que ustedes pueden presentar la ecuación de campo, dependiendo del dato que les den en el ejercicio. ¿Se entiende? O sea que podríamos ignorar el dato de la densidad de carga y solamente utilizar Q y también nos daría el resultado. ¿Qué pasa? Que en este problema es diferente. Perdón, me fui mucho. En este problema, fíjate que 2 por 10 a la menos 12 no es lo mismo que dividir 3 por 10 a la menos 6 sobre el volumen de la esfera. Creo, no hice el cálculo, porque dije que ya no iba a hacer cálculos, y la verdad que no lo comprobé, pero en este caso son aparentemente dos datos distintos. O sea que para la esfera metálica te dan la carga Q de 3 por 10 a la menos 6, y para la esfera dieléctrica, perdón, aquí abajo,
Para la esfera dieléctrica te dan 2 por 10 a la menos 12, a la menos, no me acuerdo. Entonces ignoramos el dato de la carga en la esfera dieléctrica. Sí, 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 es como que son dos problemas diferentes. Y en el siguiente ejercicio también pasa lo mismo, son dos cosas diferentes, ¿sí? Fíjate que en el ejercicio número 4, que era lo que les iba a mostrar ahora, la esfera del problema anterior ahora así se rodea de un casquete metálico. O sea que ahora vas a tener que en la esfera metálica le pones un cascarón, o sea, a la esfera metálica, y a la esfera dieléctrica también le pones un cascarón, ¿se entiende? O sea, dice el problema, la esfera del problema anterior se rodea con un casquete metálico. Y te pide de nuevo calcular y representar el campo cuando es metálica y repetir cuando la esfera tiene densidad volumétrica de 2 por 10 a la menos 12. O sea que es con los mismos datos del problema anterior. Acá, ¿qué es lo que cambia? Las zonas donde voy a evaluar el campo son más, porque ahora tengo la parte interna de la esfera, en segundo lugar, el hueco comprendido entre la esfera y la superficie interna del cascarón. En tercer lugar, el interior del cascarón. Y por último, recién en la parte externa. Esto ya lo hemos visto prácticamente en la clase pasada, porque hemos hecho este mismo ejercicio. Cuando miren el dibujito se van a dar cuenta que hicimos... Ah, no, pero la clase pasada hicimos con una esfera dieléctrica, que es lo que vamos a ver enseguida. Entonces acá vuelvo a hacer la primera zona, tomo una superficie auxiliar cuyo radio esté entre 0 y el radio de la esfera. Acá vuelvo a decir que como las cargas migran todas a la superficie, en el interior la carga es 0 y por consiguiente el campo también es 0. Voy a la segunda superficie auxiliar, donde el radio de la superficie está comprendido entre A y B. Y ahí sí podemos aplicar la ecuación de Gauss, que dice que la integral sobre la superficie cerrada de E por escalar diferencial de área es la carga neta encerrada dividido epsilon 0. En este caso trabajamos de la misma forma que en todos los casos anteriores. Decimos la integral del diferencial del área es el área y haciendo despeje de campo nos queda como siempre K por Q sobre R cuadrado. La única cosa que aquí siempre tenemos que tener cuidado es que a este valor del radio al cuadrado le tenemos que dar los dos valores cuando el radio toma el valor de A y cuando el radio toma el valor de B para sacar los dos puntos extremos del campo, para saber lo que es el campo en el hueco. En tercer lugar, tomamos una superficie auxiliar que esté comprendida entre el radio interno y el radio externo del cascarón. Recuerden que en este caso, como la carga de la esfera interna induce cargas en todo el cascarón y se van hacia la superficie interna del cascarón, las cargas de distinto signo que las cargas de la esfera, cuando hago la suma para sacar la carga... ¿Turno? Sí. Sí. ¿Alguien me habla? No. ¿Sí? ¿Me preguntaban algo? Bien. Cuando hago la suma para calcular la carga encerrada, fíjense chicos, tengo la carga positiva de la esfera interna más la carga negativa de la superficie interna del cascarón, que son iguales y opuestas, y por lo tanto la carga encerrada me da 0 y el campo también me da 0. Fíjense cómo vuelve a dar un salto aquí en el gráfico, el campo vuelve a hacerse 0. Por último, entonces, cuando estamos ya con la superficie auxiliar afuera de toda esta configuración de esfera más cascarón, estoy tomando un radio de superficie auxiliar que está comprendido entre el radio de exterior del cascarón y el infinito, es decir, entre C y el infinito. En este caso, la carga encerrada vuelve a ser la carga positiva de la esfera más la carga negativa de la superficie interna del cascarón
más la carga positiva de la superficie externa del cascarón. Como las dos primeras se neutralizan, resulta que la carga total encerrada es la carga Q positiva de la superficie externa del cascarón. Aplicando Gauss, se va a cortar en 10 minutos, pero nos volvemos a comunicar con el mismo link, ¿sí? Aplicando Gauss, volvemos a obtener lo mismo, que el campo es igual a K por Q sobre R cuadrado, con lo cual volvemos a observar que tiene la misma forma que si toda la carga estuviese concentrada en el centro de la esfera. Entonces, es función de la inversa del cuadrado de la distancia. Cuando toma el valor del último, bueno, aquí les puse que es K por Q sobre C al cuadrado. Profe, ¿dónde estarían dibujadas las cargas? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde estarían dibujadas las cargas? No las dibujé para no complicar. No, ya sé, pero ¿dónde las dibujaría? En la superficie interna de la esfera, digamos en la superficie externa, esta, no sé si ves el mouse cómo lo voy pasando. No sé si se ve, ¿se observa? Sí, se ve, se ve. En esta superficie pones las cargas positivas. En la superficie interna del cascarón pones cargas negativas. Y en la superficie externa del cascarón, de nuevo las cargas positivas. A ver, en el próximo, que me piden la densidad superficial, en el próximo ejemplo, capaz que lo vas a entender un poquito mejor. Profe, ¿qué Sí. hubiera pasado si la esfera tuviese cargada negativamente? Las cargas sobre la superficie serían negativas, ¿que no? Sí. Fíjate que ya te voy a mostrar porque el ejercicio siguiente que me pidieron es prácticamente igual, nada más que la carga es negativa. Ahora te lo voy a mostrar. ¿Sí? Profe, una duda, ¿y qué valor de carga tiene la cara externa del cascarón? Y la carga que sacaste, vos acá, cuando calculaste la carga total de la esfera dieléctrica, te había dado que era la carga, o sea, espérate, ¿qué dato te daban ρ a vos, no? Te daban ρ. Entonces, ρ por el volumen es la carga total Q. ¿A dónde? Bueno, aquí tendría que multiplicar. ρ por el volumen es la carga total Q. Como esa es la carga que induce la carga externa del cascarón, tiene el mismo valor. ¿Se entiende? La carga que induce es la que tiene la carga interior. Entonces, ¿cómo vas a sacar vos esa carga? Multiplicando el ρ, que es la densidad volumétrica, por el volumen total de la esfera. Esa es tu carga total. Esa carga va a ser la misma que tenga la cara interna, pero negativa, y también va a ser la misma que tenga la cara de afuera, pero positiva. Por eso les digo, en el ejercicio que viene, les voy a mostrar, porque ahí me pedían calcular la densidad superficial de carga. A ver, si quieren vamos ahí al ejercicio número 6, que alguien me pidió. El ejercicio número 6, fíjense, es una esfera dieléctrica, pero negativa. Entonces, todo lo que hemos visto hace rato del gráfico se repite, pero hacia abajo, porque es negativa la carga. Aquí, entonces, alrededor de la esferita celeste, irían signos negativos. En la superficie interna del cascarón está inducida la carga positiva de la esfera. Y en la superficie externa del cascarón vuelve a inducirse carga negativa. Por eso todo el gráfico del campo es negativo. ¿Se ve? Entonces acá fíjense que les pongo cómo calculo la carga total. Es justamente ρ, que es negativo, por el volumen de la esfera, 4/3 de pi por a al cubo. Profe, disculpe, no entiendo por qué decae el campo entre la esfera, o sea, el exterior de la esfera y la parte interna del cascarón. Porque o sea, en el huequito. El campo es la inversa del cuadrado de la distancia. No te olvides que es K por Q sobre R cuadrado, dividido R cuadrado.
Cuanto más grande es R, más chico se hace el campo. Por eso el valor máximo es cuando el R es más chico. Y a medida que el R va creciendo, decae con el cuadrado de la distancia. ¿Se entiende? Profe, yo tengo otra duda. Sí. Ahí donde comienza la superficie interna del cascarón, ¿no debería estar un poquito más bajo ya que tienen carga positiva? No debería estar, ¿qué? ¿No debería tener un poquito menos de carga negativa? ¿Aquí afuera? Sí, sí, porque no estaría cargado positivamente, se sumarían las positivas con las negativas. Sí, pero cuando vos haces a ver, creo que no se entendió. Cuando vos haces la suma, a ver, ¿dónde lo puedo escribir? Yo creo que si lo escribo acá, después lo borramos. Cuando vos haces la suma de la carga positiva, de la esfera interna, más la carga negativa, tendría que ponerlo como superíndice. No, no lo escribo, profe, si no quiere ya lo entendí. Me di cuenta solo. Bien. O sea, el tema es así. Vos aquí afuera está viendo la carga como si fuera que está concentrada en el centro. Entonces tiene el mismo valor. Aquí sería horizontal el campo, si es que no fuese que vuelve a cero. Por eso el valor del campo en B es el mismo valor que el campo en C. Claro, porque se anula la carga interna de la superficie interna con la de superficie externa del cascarón. Exactamente. ¿Se entiende ahora? Bien. Sí, profe, muchas gracias. En este caso del problema 6, me pedían calcular la densidad de cargas. Y aquí sí que hay variación. ¿Por qué? Porque la densidad de la superficie interna está dividido con un área, o sea, es la carga dividido con un área que es más chica que el de la esfera de afuera. Entonces, las densidades de carga sí van a ser distintas porque dependen del área con la que la esté tomando. ¿Se entiende? Entonces, si a mí me piden densidad, la densidad sí no tiene por qué ser igual porque las áreas son diferentes, por más que la carga que estoy tomando sea la misma. ¿Está bien? En el caso que aquí en el ejercicio 6, les pedían que se le agregaba más carga positiva al cascarón. Pero resulta que en este caso la carga positiva no era lo suficientemente grande como para que suba a hacerse positivo. Entonces el campo quedó negativo, pero miren cómo se achica con la carga positiva agregada, se achica el campo en la parte externa muchísimo en comparación a este otro. No sé si lo pueden observar o lo estoy pasando demasiado rápido, no sé. Acá tenía un valor de campo que era el obtenido con la carga inducida de la esfera interna en la superficie externa del cascarón. En cambio acá le agregué carga positiva a la parte externa del cascarón y el campo decrece. Si hubiera agregado la misma cantidad de cargas, el campo afuera tendría que ser igual a 0. ¿Se entiende? Profe, Bien. ¿puede explicar el último inciso del problema 4 cuando se le pone la toma tierra a la esfera? Ah, no lo dibujé acá. Bien, se los explico. Resulta que este era el ejercicio 4, ¿no? Sí. Resulta que si ahora a esta esfera de afuera le pongo una toma a tierra, ¿qué es lo que hago? Lo que estoy haciendo es que de la tierra, a ver, ¿cómo puedo explicarles para que lo entiendan mejor? La carga positiva en realidad no se mueve. Recuerden que les contaba la clase pasada que es la red cristalina del material que está fija. Lo que sí se mueven son los electrones.
pero la Tierra es una fuente infinita de electrones. Entonces, cuando pongo una toma Tierra, los electrones de la Tierra neutralizan todas las cargas positivas y en ese caso la esfera lo que estaba diciéndoles, no sé si entraron todos ya. A ver. Voy a ver cuántos. Lo que les estaba explicando, chicos, es que si conecto un cable de la cara externa del cascarón, a ver si lo puedo hacer. Vamos a hacer... No, no me deja acá trabajar. Si conecto un cable a tierra de la cara externa del cascarón, los electrones de la tierra neutralizan las cargas positivas de la esfera final, haciendo que la esfera final quede sin carga total, quedando solamente, a ver si puedo sacar esto ahí, quedando así, ¿se entiende? Quedando campo igual a 0 en la parte exterior. ¿Excepto la Tierra? Claro, cuando conecto a tierra el cascarón. ¿Por qué? Porque los electrones de la Tierra neutralizan las cargas positivas de la esfera para que no haya cargas en el exterior de esa esfera. Y entonces afuera el campo se hace igual a 0. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, profe, que se eliminan las cargas inducidas, digamos, del cascarón, la negativa y también la positiva. Adentro no, las de afuera. A ver, nosotros después que terminemos potencial vamos a estudiar un elemento de circuito que se llama capacitor. Los capacitores tienen carga en las caras enfrentadas, puede ser esférico, entonces tendría carga en la esfera interna y en la superficie interna del cascarón, pero afuera no tiene cargas. No se olviden que los elementos de circuito tienen que ser aislados para que no quemen otros componentes de un circuito. Entonces, cuando yo descargo la superficie externa, estoy transformando un dispositivo en una zona que tiene campo. No sería este el caso del capacitor porque no es dieléctrico, es metal, ¿sí? Pero es parecido. Solamente tiene campo en la zona que está comprendido en el hueco entre las dos placas. ¿Sí? Entonces, cuando conecto a tierra, vuelvo a repetir, cuando conecto a tierra la superficie externa del cascarón, hago que se neutralicen las cargas de esa superficie con carga nula. Y por consiguiente, el campo en el exterior también es 0. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ya entendí, profe. Gracias. Sí. Pero el cascarón no estaba neutro. No. El cascarón afuera tenía carga Q positiva. ¿Se entiende? A ver, vuelvo atrás para que vuelva como estaba. ¿Se ve? El cascarón tenía carga positiva y por eso aquí tenía campo positivo. Profe, Sí. ¿por qué en ese gráfico reemplaza el valor del radio y es como que le da un menor y en el problema 6 lo iguala, digamos? ¿Cómo? ¿En este problema qué? ¿Le doy un radio menor? En campo menor, digamos, en C, es como B, después hace 0, después en C, campo menor, más bajo,
Puede ser problema. Y en el problema 6 es como que usted está a la misma altura. Sí, tiene que ser. Lo que pasa es que es problema del dibujo, digamos, ¿ves? Y esto yo lo puedo correr. Ah, pero Mira, usted más arriba había puesto si reemplazamos el valor de... C. Claro. Claro, ahí daría otro valor de campo. Sí, daría otro valor de campo. Sí, es verdad. Es así con el C aquí afuera, pero es prácticamente igual, porque la diferencia, a ver si te digo los datos, la diferencia del cascarón es entre 4 y 5 milímetros, ¿se entiende? O sea que es un Claro. milímetro. O sea que prácticamente igual, pero sí tienes que poner el valor del radio último. Tienes razón. En el caso anterior, no escribí esto para no repetir en todos lo mismo, pero tienes razón, hay que poner el valor de radio C. O sea que aquí es apenas un poquito menor, ¿se entiende? Sí, profe, gracias. Un poquito menor. Bien. Seguimos adelante. ¿Se entendió esto de Profe, las... no importa la carga que tenga. ¿Cómo? Profe, no importa la carga que tenga por fuera del cascarón, cuando se conecta a tierra, esa carga inducida de afuera se neutraliza. Siempre se neutraliza. Si lo conecto a tierra, se neutraliza todo. Sí. Incluso, si en el caso este, por ejemplo, donde el campo era negativo, o sea que aquí tengo que bajarlo un poquito para que no sea exactamente igual, en este caso, si yo conecto a tierra, los electrones migran directamente del cascarón hacia la tierra, porque la tierra es sumidero de electrones. ¿Se entiende? Entonces, siempre se descarga. Por eso es que cuando nosotros conectamos un aparato, siempre dicen, ahora incluso ya viene la instalación, viene el enchufe con 3 patitas. Una de las patitas es directamente la conexión a tierra. Es para evitar que haya cargas externas que puedan dañarnos. O sea, es para protección la puesta a tierra. ¿Se entiende? Para que los electrones libres no produzcan accidentes, sino que vayan directamente a la tierra, que es el sumidero. Bien, el siguiente ejercicio, y aquí hice o sea, dibujé en un papel y le saqué foto porque me era difícil hacer en 3D la placa. El siguiente ejercicio es de una placa metálica que produce campo. Como les había quedado en deuda, o sea, no les hice la clase pasada la demostración del campo de la placa utilizando Gauss, se los hice ahora. Entonces, vamos a ver primero cómo obtenemos el campo de una placa utilizando una superficie auxiliar de forma cilíndrica. Como les había contado la clase pasada, pero no se los había escrito. Fíjense que en este caso, miren, la placa tiene líneas de campos en las dos direcciones, pero yo siempre trabajo de un solo lado. O sea, no estoy trabajando con la placa desde el lado izquierdo y desde el lado derecho, porque se supone que esta placa es muy grande, entonces yo voy a estar cerca de la placa del lado derecho o del lado izquierdo, pero de los dos lados el campo es saliente y perpendicular a la placa. ¿Qué hago en este caso? Resulta que mi superficie cerrada cilíndrica tiene 4 zonas. La superficie 1, que aquí se la ve de celeste clarito, la superficie 2, que está metida en el metal, y la superficie de la vuelta lateral del cilindro, que sería como digamos, como la superficie lateral de una latita de tomate, por ejemplo. Entonces, mi integral sobre superficie cerrada se transforma en 3 integrales. En la integral de la superficie 1, la integral de la superficie 2 y la integral de la superficie 3. Resulta que la integral sobre la superficie 2, que es la que está metida dentro de la chapa, es nula porque la carga dentro del metal es 0. Entonces, esa integral se hace nula. Por otro lado, la integral de la superficie S3, que sería la lateral,
tiene normal que forma un ángulo de 90 grados con las líneas de campo. Entonces el producto escalar se transforma en el producto del campo por el diferencial de área por el coseno de 90, que es igual a 0. Entonces la única superficie donde puedo evaluar el campo es la superficie S1, donde la normal es paralela a la dirección del campo. Entonces en este caso decimos la integral ya simple de E escalar diferencial de área es igual a la carga neta encerrada dividido epsilon 0. En este caso volvemos a decir, por tratarse de una superficie paralela, el campo es uniforme, lo puedo sacar fuera de la integral, y resulta entonces que el campo por la integral del diferencial de área es igual a la carga encerrada dividido epsilon 0, y por último, como la integral del diferencial de área es el área, entonces resulta que el campo por el área es igual a la carga encerrada dividido epsilon 0, y despejando el campo, como la carga sobre el área es sigma, que es la densidad superficial de carga, resulta que el campo de una chapa es sigma sobre epsilon 0. Ahí les puse recuadrado que este campo no depende de la distancia. O sea que este campo es igual en cualquier punto de las cercanías de la chapa. ¿Sí? Veamos ahora qué pasa con el problema 7, que es el que me pidieron que resuelva. Siempre genérico, no hago ningún cálculo. En el caso del problema 7, fíjense que me daban dos chapas que si bien eran diferentes, de diferentes tamaños, cuando sacaba la densidad superficial, las dos me daban iguales, porque una era 16 microcoulombios dividida 4 y la otra era 8 microcoulombios dividido 2 metros cuadrados. Entonces las dos densidades superficiales eran iguales. En este caso, fíjense, si me pongo en el punto A, donde me pedían calcular el campo, la chapa vertical me produce un campo perpendicular que sería el que aquí puse como E1. ¿Y cuánto vale? Vale sigma sobre epsilon 0. La chapa horizontal, en el mismo punto A, me provoca un campo perpendicular que sería el E2. ¿Y qué valor tiene? Sigma 2 sobre epsilon 0. Como las dos sigmas son iguales, resulta que estos dos campos son iguales, pero son perpendiculares entre sí. Con lo cual, para sacar el campo neto resultante en ese punto A, tengo que hacer por Pitágoras la suma vectorial del campo 1 más el campo 2, cada uno elevado al cuadrado. El ejercicio me pedía que después tome diferentes puntos del mismo plano y calcule el campo. Fíjense cómo les puse en este recuadro que el campo de la placa es independiente de la distancia. En cualquier punto que me pare, voy a tener una componente E1 y una componente E2. Entonces, en cualquier punto del espacio XZ donde me pare, la componente es exactamente igual. Entonces, aquí les anoté eso. Por ser independiente de la distancia, en cualquier punto el campo va a tener la misma dirección y el mismo módulo. Misma dirección y sentido y el mismo módulo. En el inciso, no me acuerdo cuál, me pedían, en el inciso C, me decían, si en el tiempo t igual a 0 libero una carga, un protón, una carga positiva, entonces aquí les puse, si se coloca una carga positiva en algún punto, esta carga positiva va a sufrir una aceleración que va a tener las dos componentes, o sea, una aceleración en la dirección X y en la dirección Y. Y entonces, después con las ecuaciones de la cinemática, puedo determinar en qué lugar va a llegar en el tiempo que les dan ahí en ese inciso. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? Sí, profe.
Bien. El único problema que preparé de potencial, fíjense, era el que el caso más general, o sea, aquí no hice ningún problema intermedio porque nadie me consultó. No sé si es que porque todavía no han visto potencial o porque lo entendieron perfectamente, eso no lo sé. Pero les puse aquí el único problema que me preguntaron, que es el caso más general, es decir, el potencial de una carga, como la que vimos en el primer problema, una carga dieléctrica, una esfera dieléctrica rodeada de un cascarón. Entonces vamos a estudiar el potencial de esa esfera que estuvimos analizando el campo, y por lo tanto se los copié al campo tal cual como ya lo hemos analizado, porque no lo vamos a volver a repetir. Simplemente... Profe, disculpe, en la clase práctica todavía no llegamos a lo de potencial. ¿no Recién terminamos la ley de Gauss. ¿No llegaron a potencial? No, profe, en la D no tuvimos clases ayer y recién tuvimos la primera clase del segundo TP, digamos. Y ayer fue feriado, no tuvimos clase en la comisión D. Lo mismo en la comisión C, tuvimos la primera clase de Gauss el viernes. Y el miércoles terminamos y el viernes ya comenzamos con potencial seguramente. O capaz que el miércoles empecemos con potencial. Depende del profe, no sé. Mañana. A ver, ya que estamos hablando, un compañero de ustedes me sugirió que como el ingeniero Yuri había devuelto el Zoom de su clase, porque él da la clase, no sé, por WhatsApp, no sé qué forma, me decían de que yo tome la clase esa para que tengamos un Zoom que nos dure las 2 horas. Y entonces yo dije, les voy a preguntar a todos si se puede, pero resulta que yo soy la que no puedo, porque soy consejera y todos los miércoles tengo reunión de 3 en adelante. Empieza a las 15, nunca sabemos en qué horario termina. Entonces yo no puedo tomar esa clase de Zoom para que tengamos las 2 horas continuadas. Pero sí solicité que me digan en qué otro horario, pero claro, después cuando ellos me respondan, yo les voy a poder consultar a ustedes. Y si no, seguiremos así. Por suerte hoy no se nos cayó la conexión y bueno, volviendo a enganchar con el mismo link, podemos estar las 2 horas, digamos, de 40 minutos en 40 minutos, ¿se entiende? Pero eso ya depende de ustedes, porque la verdad que para mí no es incómodo, pero si para ustedes lo es, yo voy a insistir en que me den la posibilidad de tener un Zoom de 2 horas en el horario de clase. ¿Se entiende? Bien, entonces si no han visto potencial, no les puedo explicar esto porque no van a saber a qué me estoy refiriendo, ¿sí? Se lo voy a mandar. ¿Me podría explicar el punto 8 del TP2, por favor? ¿El punto 8? Bien, solamente me faltaría abrir, a ver, voy a abrir la cartilla de trabajos prácticos. A ver, voy a abrir la cartilla de trabajos prácticos, dejo de compartir esto y les comparto la cartilla, ¿está bien? Ahora les comparto la cartilla y ahí vemos cuál es el ejercicio 8. Como no me lo preguntaron, yo siempre les digo, pregúntenme con anticipación, escribirles, porque es difícil. A ver, ¿qué dice el ejercicio 8? Demuestra que el campo eléctrico de un cilindro conductor infinitamente largo de radio R 2 milímetros con densidad superficial de carga negativa uniforme es el mismo que si toda la carga estuviera concentrada sobre su eje. ¿Está bien? Calcula la energía cinética que adquiere un electrón que estaba en reposo. Bueno, perfecto. Demuestra que el campo eléctrico
fuera de un cilindro conductor infinitamente largo de radio R. Bueno, perfecto. En este caso, a ver, voy a abrir, no sé si se ve, pero voy a abrir un nuevo documento en blanco. ¿Lo ven? ¿Lo ven el documento en blanco? Todavía no, profe. Entonces No, tengo profe. que compartir bien. Dejo de compartir el anterior y comparto el documento en blanco. Solamente que en este caso voy a tener que, a ver, primero que nada, insertar el cilindro, a ver si puedo, si me deja, porque todo estoy probando con ustedes. A ver, un cilindro, ¿dónde hay? Acá. Perfecto. Perfecto. Y bien. A ver, ahora les comparto esta pantalla en blanco y vamos analizando el campo del cilindro. Bien. Profe, una pregunta. ¿Cuándo hay que completar en la wiki sobre los resultados del TP1? Creo que no les puse finalización, o sea, ya les subí. En realidad, la idea es que quede abierta para que ustedes la vean en cualquier momento y puedan consultar, ¿sí? La wiki, o sea, que quede abierta, pero no puse término, porque siempre les damos 15 días desde que, pero si no han terminado el práctico, pueden ir subiendo del 1 y del 2, ¿se entiende? Pero si no han terminado el práctico 3, ya voy a consultarle a los profes y les digo cuándo va a ser cuándo va a ser que tienen fecha de finalización de la subida. Ahí tengo ahí les comparto la hoja en blanco con el cilindro, ¿sí? ¿Se entiende? Este es un cilindro, bueno, de los 2 milímetros. ¿Qué es lo que hago? Lo voy a envolver con una superficie auxiliar. Fíjense, voy a insertar de nuevo otro cilindro que lo voy a hacer un poquito más grande que este anterior y lo voy a tratar de hacer transparente. A ver cómo es acá y no me deja mucho porque sin relleno. ¿Se entiende ahí? Entonces, ¿qué es lo que hago, chicos? Aplico la ecuación de Gauss para esta superficie cilíndrica. Bueno, el cilindro azul es más largo porque es infinitamente largo. Aplico la ecuación de Gauss, voy a abrir el editor de ecuaciones y voy a decir, ¿qué dice la ecuación de Gauss? La integral sobre una curva cerrada, de E escalar diferencial de línea, bueno, tengo que ponerle todos los detalles para que no quede mal escrito, ¿sí? Escalar diferencial de área, donde el área también es un vector. Entonces, esto es igual, y aquí pasa lo mismo que con el caso de la chapa. Esta integral cerrada se transforma en 3 integrales. La integral sobre la superficie de arriba, no las voy a escribir para que no perdamos el tiempo, pero después en el archivo sí se las dejo escritas. Fíjense, la integral de la tapa superior, cuya normal, a ver si les pongo la normal, insertar una línea. Ay, se me fue la ecuación. Bueno, no importa, terminemos poniendo toda la normal de esta superficie, va a ser así.
la normal de esta otra superficie es así, y la normal de la superficie de abajo es así. ¿Se entiende? No sé si se observa porque están muy claritas las líneas. Bien. Pero, ¿qué hago en este caso? La integral entonces de el campo por el área de arriba va a ser 0 porque el coseno comprendido entre las líneas de campo y el vector normal es 90 grados. Lo mismo pasa con la tapa de abajo. Entonces, la única que contribuye en este caso es la superficie lateral. O sea que esto es igual al campo por la integral del diferencial de área, donde cuando la integro, el diferencial de área, ¿cuánto vale? Vale 2 por pi por el radio, 2 por pi, ¿dónde está pi acá? Por el radio, que sería el radio de la superficie auxiliar de Gauss, por la longitud total del cilindro. Esa es el área, ¿se entiende? Y esto es igual, esto es igual a la carga encerrada dividido epsilon 0, o sea, a Q sobre epsilon 0. Bastante complicado. Ahora vamos a guardar esta ecuación para que quede acá. Nada más que la vamos a tener que poner más al centro. ¿Se entiende? Fíjense entonces ahora qué sucede. Yo tengo que despejar el campo para encontrar el valor del campo aplicando Gauss. Entonces, ¿qué digo? El valor del campo ahora, ¿cuánto va a valer? El campo va a ser igual ahora entonces a la carga encerrada dividido, había copiado todo, dividido el área del cilindro. Pero resulta que cuando divido Q sobre L, ¿esto a qué es igual? A lambda, o sea, Q sobre L es la densidad lineal de carga. Entonces, fíjense que ahora digo, como Q sobre L es lambda, entonces esto me queda igual a lambda sobre 2 por pi. A ver, lo copiemos. No, tengo que borrar todo. Ahí está. Sobre 2 pi. Ay, me faltó el epsilon 0, ¿no? Sobre 2 pi epsilon 0. Y eso es exactamente... Ah. ¿Sí? Entonces tendríamos que hacer una demostración del campo eléctrico de un hilo, digamos. Que es lo mismo. O sea, cuando en el caso del cilindro, ¿qué sucede? Tiene, a ver, te puedo hacer un paso previo si vos quieres, porque tu carga, en el caso del cilindro, la carga total es igual a la densidad superficial de carga multiplicada por el área, que sería el área del cilindro, que sería, no, sería la densidad, no sé cuál era el dato porque no me fijé en el problema. A ver si puedo mirar la cartilla. Dice un hilo conductor de longitud. No, no era el ejercicio 5. ¿Cuál era el ejercicio que me dijiste? El 8, ¿no? Un cilindro conductor de radio 2 milímetros con densidad superficial. Ahí está, sí. Me dan densidad superficial. Entonces vuelvo al documento este. Fíjate, vuelvo a la ecuación, ¿no? A mí me dan una densidad superficial. Entonces Q va a ser igual a la densidad superficial, que es sigma, multiplicado por el área del cilindro, sigma. ¿Dónde está sigma? Acá. Oh, se va a volver a cortar. Multiplicado por el área del cilindro, que no es otra cosa que 2 pi, 2 por pi
y por R y por L. ¿Sí? Ese es el área de tu cilindro. Y más aún, si yo simplificara, si pusiera Q en función de sigma, se me simplificaría todo y me quedaría que en la superficie gaussiana el campo vale sigma sobre epsilon 0, que es lo que vale en cualquier superficie metálica. En la esfera también vale sigma sobre epsilon 0, ¿sí? Pero a mí no me interesa eso, me interesa la carga Q, y cuando yo divido Q sobre L, estoy obteniendo lambda. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, pero No sé quién era que me preguntaba sobre esto. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Sí, se entendió, profe. Bien, esto se los voy a poner en el otro archivo para que tengan todas las dudas que me han ido poniendo ahora. ¿Sí? Se los voy a poner en el otro archivo y se los voy a subir para que tengan la placa, tengan el cilindro y no sé qué otra duda. Lamentablemente yo pensaba que hoy íbamos a ver algo de potencial, porque el potencial es un tema muy importante porque es la determinación de la energía electrostática que tienen las diferentes configuraciones de carga. Pero bueno, lo dejaremos para el jueves a eso. Espero Profe, que potencial también entra en la ET. Claro, potencial también. Por eso es que estoy preocupada, pero no sé por qué los profes se han demorado un poco, porque, claro, yo no tuve en cuenta el feriado del lunes, eso sí es verdad. Cuando hice el cronograma no lo tuve en cuenta el feriado del lunes. Así que vamos a hacer voy a correr un poco las fechas de todas las ET, porque de otra forma no vamos a alcanzar a completar los prácticos, ¿se entiende? Profe, todavía nos Sí, queda una hora profe. de clase, ¿cómo no nos explica algo de potencial entonces, aunque sea teórico, aunque lo tengamos que ver en la plataforma? Bien, yo puedo mostrarles, sí, a ver, dejo de compartir esto y les muestro pero previamente lo tengo que abrir porque si no, no me deja compartir. A ver, vamos al explorador de Windows y abro el apunte de potencial. Bien, y ahora les comparto. Profe, entonces la evaluación va a quedar para la semana que viene o la va a correr. Y no, en principio, si es que en todas las comisiones hasta el viernes terminan potencial, la dejo nomás para el martes. Pero si no, la correría al jueves, no más de eso. Porque si no, se nos empieza a atrasar las evaluaciones por tema. ¿Sí? A ver, ¿qué es lo que quiero contarles de potencial? Voy a buscar un dibujito. Resulta que cuando nosotros nos movemos con una carga eléctrica en el interior de un campo eléctrico, es lo mismo que cuando nos movemos con un cuerpo en el interior del campo gravitatorio. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros movemos una carga, realizamos trabajo, y ese trabajo es la fuerza eléctrica multiplicado por la distancia recorrida con esa fuerza eléctrica. Fíjense que en este caso he dibujado un capacitor, que después vamos a estudiar. He dibujado un capacitor que tiene un campo constante en su interior. ¿Para qué? Para decir, si me muevo con una carga de prueba en el interior de un campo eléctrico uniforme, el trabajo realizado por la fuerza eléctrica es directamente la carga de prueba por el campo y por la separación entre las placas, de moverme entre A y B que están pegaditos a las placas. Pero resulta que no siempre estoy en el caso de un campo uniforme. ¿Por qué no siempre estoy en el caso de un campo uniforme? Porque, bueno, y aquí les hablo si me muevo, eso ya les dejo para que ustedes lo lean en el apunte. Si me muevo en la dirección de las líneas de campo, ¿qué pasa? El trabajo es positivo y pierdo energía,
y si me muevo en dirección contraria, el trabajo es negativo y gano energía. Pero eso se los dejo para que ustedes lo vean. ¿Qué es lo que está dibujado acá? Una esfera. Cuando la carga es una esfera, resulta que el campo no es uniforme como en el caso anterior, sino que es radial y encima decae con la distancia. Es decir, si me muevo sobre un radio, fíjense, si me muevo desde un punto A hasta un punto B, realizo trabajo que va a ser igual en este caso, por ser una fuerza que depende de la distancia, va a ser la integral. A ver, quiero volver a repetir. Cuando el campo era uniforme, directamente el trabajo realizado dependía de la posición inicial y la posición final, y nada más. ¿Por qué? Porque era directamente la distancia entre los dos puntos, porque el campo era uniforme. En el caso de una carga esférica o puntual, ¿qué sucede? El campo decrece con la distancia. Recuerden que es función inversa del cuadrado de la distancia. Entonces, en este caso, para moverme de un punto A a un punto B sobre un radio, necesito integrar entre la posición inicial del punto y la posición final de la fuerza eléctrica por el diferencial de R, que en este caso también termina siendo función de la posición inicial menos la posición final, pero a través de la integral. No sé si se entiende. ¿Qué sucede si en vez de moverme sobre una misma línea radial, me estuviera moviendo desde un punto cualquiera hacia otro, en diferentes radios? Y aquí vengo al dibujo general. No sé si lo pueden observar. En este caso, fíjense, lo que hago es moverme desde un punto a ver que quiero que quede bien el dibujito, desde un punto A que se encuentra en este radio de la izquierda hacia un punto B que se encuentra en otro radio muy alejado. Entonces, como el campo es función del cuadrado de la distancia, el trabajo entonces va a ser la integral entre la posición del punto inicial hasta la posición del punto final de la fuerza eléctrica multiplicada por el diferencial de línea. Pero este trabajo es un producto escalar de dos vectores. Por lo tanto, nosotros decimos que esta integral sobre la línea va a ser igual entonces a la integral de la fuerza por el diferencial de línea por el coseno del ángulo comprendido, porque es un producto escalar. Entonces, entre, por supuesto, la distancia al punto inicial y la distancia al punto final, es decir, la distancia AA y la distancia AB. Pero fíjense que cuando multiplico el diferencial de línea, que sería tangente a la curva, lo multiplico por el coseno del ángulo comprendido entre el diferencial de línea y el campo, no es otra cosa que este vectorcito rojo que dibujé aquí, que sería el diferencial de R. ¿Se entiende? O sea, es como que estoy sacando la componente del diferencial de línea en la dirección del campo. Por eso digo que diferencial de línea por coseno de θ no es otra cosa que diferencial de R. Entonces, la integral anterior resulta que es la integral entre la posición inicial y la final del campo por diferencial de R. Entonces, esto, sabiendo que el campo es K por Q sobre R cuadrado, reemplazo los valores y me queda que la integral entre RA y RB del campo diferencial de R es igual a K por Q por 1 sobre la posición inicial menos 1 sobre la posición final. O sea que vemos que es una integral curvilínea que solo depende de la posición inicial y de la posición final. O sea que nosotros para calcular, esto es trabajo, no se olviden, todavía no estoy hablando de potencial, porque aquí incluso le falta la carga de prueba que estoy dando.
en el examen pueden resolver libremente por Gauss o por Coulomb. En realidad, únicamente pueden utilizar Gauss cuando la combinación de cargas que les den tenga una superficie que sea simétrica. Si no, tienen que usar Coulomb. Me acuerdo que en el examen del cuatrimestre pasado les pusieron un dipolo. O sea que tuvieron que calcular el campo y el potencial de un dipolo en el parcial del cuatrimestre pasado. Entonces ahí no podían utilizar Gauss, tenían que hacerlo por Coulomb. Pero bueno, no sé qué se pondrá en este cuatrimestre, ¿se entiende? No sé cómo será el examen. Bueno, vuelvo a compartir, porque ya nos quedan los últimos 40 minutos. Profe, antes de que siga. Sí. La integral esa del trabajo es pura y exclusivamente de la posición inicial y final de de lo que analicemos, ¿no? O sea que siempre se cumple que si empieza y termina en el mismo punto va a ser 0. Sí, siempre se cumple. ¿Por qué se cumple? Justamente eso iba a llegar ahora cuando veamos potencial. Se cumple eso de que el trabajo a lo largo de un camino cerrado es igual a 0 porque la fuerza eléctrica es una fuerza conservativa. Siempre hablando de fuerza electrostática, ¿está bien? Es una fuerza conservativa. Ya vamos a llegar a un momento en que estudiemos que existe otro tipo de fuerza que sí realiza trabajo a lo largo de un circuito cerrado, que es cuando veamos justamente los circuitos. ¿Sí? O sea, que sí hay una fuerza no electrostática que sí realiza trabajo. Pero en este caso, cuando estamos hablando de cargas electrostáticas, o sea, con cargas en equilibrio, el trabajo de cualquier carga es igual a 0. Sí, en un camino cerrado, ¿no? Por supuesto. A ver, volvamos a compartir. Ahora ya tengo tantas cosas abiertas que no sé cuál es este. Volvamos a compartir. Entonces, decimos en este caso que el trabajo realizado, aquí afuera le faltaría la carga, no sé si se dan cuenta, porque la fuerza es Q por es Q por el campo, ¿sí? Entonces esto tengo que corregir. A ver si me permite hacerlo ahora. Sí. Bien. Entonces, la integral curvilínea esta solamente depende de la posición inicial y de la posición final. Aquí es donde les digo que si volvemos al punto de partida por cualquier trayectoria, el campo a lo largo de la trayectoria cerrada es igual a 0. Bien, aquí digo que esto sucede porque la fuerza eléctrica es conservativa, o sea, lo que estuve diciéndoles hace rato a ustedes. Ahora, resulta que cuando nosotros estudiamos en Física 1 el trabajo, también vimos que ese trabajo era igual a la energía, a la diferencia de energía, al delta de energía potencial, es decir, energía potencial final menos la energía potencial inicial. Pero en este caso entonces, como nosotros estamos tomando al revés, inicial menos final, ¿qué decimos? Que el delta del trabajo es igual al negativo de la diferencia de energía, ¿se entiende? O sea, que el delta de U es igual a menos trabajo o que el trabajo es igual a menos delta de U. Y ahora sí estamos en condiciones de definir el potencial. Se define como potencial a la diferencia de energía dividida la carga de prueba. Es decir, que decimos que el potencial es energía potencial de una partícula por unidad de carga. Así como antes decíamos que el campo eléctrico era fuerza por unidad de carga, ahora decimos que el potencial, que es una entidad escalar, no vectorial, es energía por unidad de carga. O lo que es lo mismo, que la energía es la carga por la diferencia de potencial. Entonces, volviendo a lo que habíamos hecho antes, que habíamos dicho que
el trabajo era igual a menos delta U, dividiendo ambos miembros por la carga de prueba, resulta que obtengo el potencial en B menos el potencial en A, igual a menos la integral entre la posición inicial y la final de E diferencial de R. Fíjense que lo que empezó siendo como un producto escalar, ahora es un producto común. ¿Está bien? Ya no me tengo que ocupar del ángulo que forma la línea de campo con el diferencial de línea. Directamente es E diferencial de R. ¿Se entiende? Entonces, lo que nosotros estamos diciendo acá es que estamos tomando una diferencia de potencial entre el punto más alejado de la carga y el punto más cercano. A ver, espérense, creo que aquí le cambié el primer punto se refiere al punto final, si B, y al punto inicial A. Que en este caso, fíjense, o sea que estoy diciendo, el potencial en el punto final menos el potencial en el punto inicial es igual al negativo de la integral entre el punto inicial y el punto final de E diferencial de R. ¿Qué quiero decir con esto? Estoy tomando siempre el potencial en un lugar referido a otro punto donde para facilitar de cálculo lo voy a tomar donde el potencial vale 0. Entonces, ¿y por qué tomo diferencia y no directamente el potencial? Porque los instrumentos que me miden potencial es un instrumento que siempre tiene una referencia de potencial 0. Se llama voltímetro y siempre tengo las dos puntas del voltímetro, una que la pongo en un lugar donde yo considero que el potencial vale 0 y el otro en el punto donde quiero medir el potencial. Por eso es entonces que tomo diferencia de potencial. Veamos, por ejemplo, el caso de una carga puntual, que sería el caso más común. Y me muevo entonces desde el punto A hasta el punto B. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces, que el potencial en este punto menos el potencial en B va a ser igual al negativo de la integral entre el E de A, perdón, el E de B primero como índice inferior y el E de A como índice superior. Y esto va a ser igual a K por Q por diferencial de R sobre R cuadrado, porque el campo, o sea, aquí ya no aparece la Q0, ¿se ve? ¿Por qué? Porque el campo es el generado por la carga que está en este lugar que la llamé Q. ¿Está bien? Entonces, y el campo de la carga puntual es K por Q sobre R cuadrado. Entonces, pongo esto en esta integral y ¿qué me queda? Que la integral del diferencial de R sobre R cuadrado es igual a menos 1 sobre R. Con lo cual, el menos de acá con el menos de adelante me da que es positivo el potencial. Es K por Q sobre R. Y ahí está dibujadito cómo sería el potencial de una carga puntual. Por supuesto que esto es tridimensional, o sea, está dibujado en el plano, pero esto es como que una carga puntual me produce un potencial que sería como una montaña, sería que sube, ¿se entiende? En AutoCAD se puede dibujar perfecto esto, haciendo que haga la superficie, pero bueno, como nosotros estamos trabajando en Word, el gráfico queda en el plano. Ahora, fíjense, como siempre necesito, en este caso, el potencial en B, no puse la referencia. ¿Qué hacemos cuando tenemos una carga puntual o una carga esférica como la que voy a ver acá? ¿Qué es lo que hacemos? Tomo siempre la referencia de un punto muy alejado. O sea que mi potencial final lo voy a tomar a una distancia cuando se trata de carga esférica o de carga puntual, lo voy a tomar tan alejado que voy a decir en el infinito. O sea que mi RB va a ser el infinito.
Y eso es lo que vamos a ver ahora en este cálculo del potencial de una esfera metálica. Que cuando hicimos Gauss, vimos que el campo es directamente igual que el de la esfera puntual, porque se dice que cuando estamos afuera, el campo se comporta como si toda la carga estuviera concentrada en el origen. Siempre para medir potencial. ¿Se acuerdan que cuando analizábamos campo, íbamos tomando las distintas superficies desde adentro para afuera? Ahora, para analizar potencial, lo hago al revés. Vengo desde afuera para adentro. Es decir, primero voy a tomar una zona de aquí afuera de la esfera, me voy a mover entre estos dos puntos, entre RA y RB, afuera de la esfera. Entonces digo, el potencial en A, punto final, menos el potencial en B, punto inicial, es igual a menos la integral entre la distancia al punto B y la distancia al punto A de E diferencial de línea. Bueno, aquí puse el escalar, pero en realidad directamente podría haber puesto diferencial de R. Y esto es igual a menos K por Q por diferencial de R sobre R cuadrado. Exactamente igual que hace rato, esto es igual a menos 1 sobre R, y reemplazando los valores me queda K por Q por 1 sobre RA menos 1 sobre RB. Cuando tomo que el potencial del punto inicial es igual a 0 para una distancia en el infinito, entonces en este caso, fíjense, el potencial en el infinito es 0, y me queda que el potencial en el radio de la esfera es directamente igual a K por Q por 1 sobre el radio de la esfera. ¿Se entiende esto? ¿O necesitan que lo volvamos a repetir? Como he tomado entonces un punto muy alejado para comenzar a moverme desde afuera hacia adentro, entonces el potencial en ese punto alejado vale 0 y el potencial en la superficie de la esfera vale K por Q sobre el radio de la esfera. Cuando tomo los puntos interiores, es decir, ahora me muevo desde 0 hasta el radio de la esfera, ¿qué pasa con el campo? El campo es nulo ahí adentro. Recuerden que cuando estudiamos Gauss, vimos que todas las cargas del interior de la superficie metálica se fueron a la superficie. Entonces, en el interior no hay cargas y por lo tanto tampoco hay campo. Con lo cual decimos, el potencial en el centro menos el potencial en R es igual a 0, con lo cual podemos observar que el potencial en el centro es exactamente igual al potencial en la superficie de la esfera. Con lo cual decimos que esto es una superficie equipotencial y todos los puntos que quedan en el interior es un volumen equipotencial. ¿Se entiende? O sea, que es como decir que nosotros estamos subiendo de un cerro y cuando estamos arriba del cerro, estamos a un nivel de energía potencial gravitatoria que es igual en toda la parte superior de la meseta, ¿se entiende? Y por supuesto, todo lo que queda adentro, encerrado en esa línea de igual potencial, es un volumen equipotencial. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Si no lo entienden, quiero que me digan ahora, cosa que lo volvamos a repetir porque este es un tema muy importante. ¿Sí? ¿Se entendió? Profe, ¿puede repetir? Yo lo entendí bien. Bien, vuelvo a repetir. Fíjense entonces, me estoy moviendo desde un punto distante de la esfera hacia otro punto más cercano y finalmente hasta el radio de la esfera. Cuando estoy afuera, moviéndome desde un punto B hasta un punto A, digo, el potencial en el punto más cercano menos el potencial en el punto más lejano, B, es igual al negativo de la integral
entre la posición final y la posición inicial del campo por el diferencial de línea. Aquí volví a poner el campo producto escalar diferencial de línea, que ya vimos que esto es lo mismo que poner E diferencial de R. Ya se los voy a escribir porque así queda más claro. Y esto es igual entonces a menos K por Q por la integral de diferencial de R sobre R cuadrado. Esto ustedes ya han estudiado en análisis matemático, que la integral de diferencial de R sobre R cuadrado es igual a menos 1 sobre R, entre los límites de integración. Por consiguiente, el potencial en A menos el potencial en B es igual a K por Q por 1 sobre RA menos 1 sobre RB. Pero resulta que yo les dije recién, como tomamos diferencia de potencial, yo necesito que uno de estos potenciales sea igual a 0 porque es mi punto de referencia. Entonces, tomo un punto muy distante, o sea que el punto B en vez de estar cerca como lo dibujé acá, está en el infinito, para decir que en ese lugar el potencial vale 0, donde ya les dije, para nosotros en física el infinito puede ser simplemente 10 metros, y en algunos tipos de carga hasta 1 metro puede ser el infinito, ¿se entiende? Pero nosotros decimos el potencial vale 0 en un lugar en el infinito, entonces nuestra integral anterior se transforma en decir el potencial podría haber puesto en A, puedo poner en R, indistintamente donde quiera, pero aquí lo puse para la superficie de la esfera. Entonces digo, el potencial en la superficie de la esfera menos el potencial en el infinito es igual a menos la integral entre el infinito y R de E diferencial de R. Con lo cual resulta que, haciendo la integración como en el caso anterior, que el potencial en la superficie de la esfera vale K por Q por 1 sobre R menos 1 sobre infinito. Y como 1 sobre infinito es 0, directamente queda K por Q sobre el radio de la esfera. En los puntos interiores, ¿qué pasaba? El campo valía 0. No sé si recuerdo. No. El campo en los puntos interiores valía 0 porque toda la carga se había ido a la superficie exterior. Entonces, como siempre tomo diferencia de potencial, digo ahora, el punto final va a ser el centro de la esfera. El potencial en el centro menos el potencial en el radio de la esfera es igual a menos la integral entre el radio, o sea, la posición final, y la posición inicial, que sería el centro, de E diferencial de R, y esto era igual a 0 porque el campo era igual a 0. Con lo cual, quiere decir que el potencial en el centro va a ser igual al potencial afuera, en el radio de la esfera. Y por eso acá la línea de potencial es constante. ¿Sí? Se obtiene que el potencial es constante en todo el interior de la esfera metálica. Ya vamos a ver que no pasa lo mismo con la esfera dieléctrica, pero en la esfera metálica el potencial es constante. ¿Se entendió Profe, ahora? Sí. sí se entendió. En la evaluación no es necesario hacer toda la integral y eso, ¿no? Si ya vemos que No. una esfera metálica podemos usar la fórmula directamente, ¿no? Escúchame, vos sí vas a tener que tener lápiz y papel y calculadora porque vas a tener que hacer los cálculos. Pero ¿qué cálculo vas a hacer? Si te dan una carga, te dan la distancia, vos vas a hacer K por Q sobre R. ¿Y qué me vas a poner en la evaluación? El valor final del potencial. ¿Se entiende? Porque no te olvides que son ejercicios en la plataforma donde vos tenés que dar una respuesta concreta. ¿Sí? Que pone el resultado nada más. Nada más que el resultado, exactamente. Ah, gracias, profe. De poner el resultado, ¿sí? Así que no te preocupes, sí vas a tener que hacer los cálculos y para eso te doy, a veces dependiendo del tipo de pregunta, les doy 40 minutos a 1 hora para terminar de resolver, pero no se olviden que solamente se pone el resultado, dependiendo del tipo de pregunta, si es pregunta de emparejamiento o si es pregunta de respuesta corta. El problema a veces con la respuesta corta es que si ponen una coma fuera del lugar les rechaza, y no es que esté mal, sino que
La plataforma no sabe de física, sino indirectamente copia el resultado que uno le pone. ¿Me entendés? Y si yo le puse por 10 a la menos 6 y vos le pusiste por 10 a la menos 7, pero la coma la pusiste bien, la plataforma no lo toma. Así que por eso es que me lleva mucho tiempo armar todas las preguntas para que no haya posibilidad de que se equivoque por esa situación. O sea, si yo pongo 0,7 por 10 a la menos 2, tiene que ser igual a 7 por 10 a la menos 3, ¿se entiende? Pero la plataforma no lo sabe distinguir. Entonces, por eso es que me lleva mucho tiempo para crear las preguntas. Pero ustedes solo van a poner los resultados. ¿Se entendió hasta acá? Entonces, no sé cuánto tiempo nos queda. A ver si me avisa cuánto tiempo queda. No, no dice todavía cuánto tiempo. Debe ser que sí. Les quiero mostrar entonces ahora cómo es el potencial del hilo. A ver si aquí lo tengo. Sí. El potencial de un hilo. Así está dibujado. Fíjense que todo lo de potencial depende de la forma que tenga el campo. En el caso del campo de la esfera, que era K por Q sobre R cuadrado, nos dio lo que ya vimos. Pero ahora, en el caso del hilo infinito, resulta que el campo es 2K por lambda sobre R, o lo que es lo mismo, lambda sobre 2pi epsilon 0 R, recuerdan. ¿Está bien? Entonces, ¿qué decimos cuando vamos a tomar un potencial? Me tengo que mover desde un punto B hasta un punto A, y en este caso voy a decir la diferencia de potencial en estos dos puntos va a ser igual al potencial en A menos el potencial en B, igual al negativo de 2K por lambda por la integral entre la posición inicial y la posición final de diferencial de R sobre R. En este caso, esta integral de diferencial de R sobre R ya no es menos 1 sobre R como lo que habíamos visto antes. La integral de diferencial de R sobre R es el logaritmo natural de la posición final sobre la posición inicial. ¿Se entiende? Pero para que no quede negativo, invierto los índices de la integral y me queda que esto es igual a 2K por lambda por el logaritmo natural de la posición final sobre la posición inicial. Y entonces acá, ahí les pongo eso, ¿ves? Hemos invertido los límites de integración para que el potencial me dé positivo. Pero resulta que en este caso no es lo mismo que en el caso de la esfera, es decir, cuando yo quiero calcular el potencial en un punto cercano, no puedo suponer que el potencial de referencia está en el infinito. ¿Por qué? Porque el logaritmo de infinito es una indeterminación. Entonces lo que hago es tomar un punto inicial muy lejano, que muy lejano para el caso de un hilo puede ser 10 metros o 1 metro. Entonces mi punto de referencia es un punto lejano, donde voy a considerar que el potencial vale 0, pero no infinito, ¿se entiende? Es una distancia muy grande, pero no infinito, para evitar la indeterminación del logaritmo de infinito. Y el gráfico, entonces, de potencial para un hilo, que aquí lo dibujé como cortado transversalmente, es una función logarítmica, como se ve en esta figura. ¿Se entiende? Sí, profe, sí se entiende. Bien. Y ahora veamos el de la placa, el potencial de la placa. Que recuerden que el campo era uniforme en todo el espacio de la placa. Entonces, en este caso, nosotros para calcular la diferencia de potencial entre el punto A y un punto muy cercano a la placa, que esté a una distancia L, ¿qué decimos? La diferencia de potencial, entonces, que sería lo mismo que decir el potencial en A menos el potencial en B, es igual a la integral, al negativo de la integral entre L y 0
donde L es la distancia desde el punto inicial hasta el punto que está pegadito a la chapa. Entonces, del campo constante por diferencial de R, donde el campo es sigma sobre epsilon 0. Cuando hacemos esta integral, ¿qué me queda? Como era el negativo acá, y acá cuando reemplazo 0, me queda 0, menos el reemplazo de L, el potencial final es sigma sobre epsilon 0 por L. Si nosotros tomamos un eje perpendicular a las placas, es decir, que nosotros vamos a decir que sobre este eje tomo que en el punto B el potencial es igual a 0, para dibujar este gráfico, aquí le puse una distancia X, entonces mi punto de referencia B siempre va a ser el punto donde considero que el potencial vale 0, ¿se entiende? Y entonces en este caso digo el potencial en B menos el potencial en A es igual a la integral, bueno, como vimos antes, de E diferencial de X, y cuando integro esto me queda directamente E por X. O sea, que lo que quiero decir es cuando calculo el potencial en el punto final, el potencial, a ver cómo le puse acá, potencial en A, si yo quiero calcular el punto, o sea, esto es para cuando me dan calcular el potencial en cualquier distancia que sea desconocida, ¿sí? Entonces el potencial a esa distancia va a ser al potencial en la chapa, que vale E por la distancia, menos, o sea, el potencial inicial, menos el potencial, digo, el campo por la distancia, por la separación. Profe, Sí, acá profe, la pendiente no era positiva ahí. Usted dijo, yo vi el video de que subió y dijo que la pendiente era positiva, pero aunque nosotros la vemos negativa, era positiva porque íbamos de derecha a izquierda y iba aumentando, porque íbamos desde el punto final hasta el punto inicial. Exactamente, eso que es justamente era lo que estaba por decir, porque no está muy claro esta ecuación, ya se las voy a mejorar. ¿Qué es lo que quiero decir? Nosotros estamos moviéndonos desde el punto B hasta el punto A, o sea, nos movemos en contra de las líneas de campo, ¿se entiende? Si nos movemos en contra de las líneas de campo, quiere decir que me muevo desde el punto de potencial 0 hasta el punto de mayor potencial. ¿Se entiende? Me muevo desde este punto acá hasta el punto de mayor potencial. Pero en la gráfica esta pendiente decae porque estoy, siempre cuando grafico en la dirección positiva de las R, estoy tomando el mayor potencial en el eje y el potencial 0 donde sea que caiga el cruce, ¿se entiende? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Cómo puede volver a decir lo último? Que en la gráfica, cuando yo grafico potencial en función de la distancia, ¿qué es lo que pongo sobre el eje de los potenciales? El mayor valor. ¿Se entiende? Y de ahí decae la curva, que en este caso es una línea recta, porque es función lineal, decae hasta el punto donde el potencial vale 0. ¿Se entiende? Pero la realidad es que cuando me estoy moviendo desde afuera para adentro, estoy ganando energía potencial, porque me estoy moviendo en contra de las líneas de campo. ¿Se entendió? Sí, pero eso es lo que yo le digo. Ahí usted puso B el potencial en X es igual al potencial en A menos el sigma sobre epsilon 0X. Y en el video que subió, la pendiente ya era positiva, entonces ¿cómo la dejamos? En el video está como pendiente positiva. Ah, ya lo voy a mirar. ¿Cuál de los videos era? No me acuerdo, pero uno que subió de la última clase de potencial y dijo que era positiva porque íbamos de derecha a izquierda. Entonces la dejamos negativa la pendiente. En este caso la puse negativa porque me estoy moviendo, fíjate que estoy al revés. El potencial en A menos el potencial en X, o sea que
estoy moviéndome desde A hasta X, me estoy moviendo al revés de lo que dije en la otra. ¿Se entiende? Por eso lo resto, porque me estoy moviendo desde A hasta X. Ah, sí, sí. Sí, la otra No, iba desde X hasta A, digamos. claro, en la otra iba desde, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Si me muevo desde afuera para adentro, entonces acá va creciendo el potencial. En el otro caso va disminuyendo. ¿Se entiende? Sí, profe. Gracias. Bueno, creo que no me queda tiempo para mostrarles lo de la esfera dieléctrica porque no sé, no me avisa cuánto tiempo queda. Ah, sí, 8 minutos. Sí, lo hacemos rapidito para que vean la diferencia con la esfera metálica. Recuerdan que cuando teníamos la esfera dieléctrica que vimos en Gauss, nosotros teníamos que el campo de la esfera dieléctrica en la parte interna, porque afuera es exactamente igual, el campo era función de R. ¿Lo ven? No era decayendo. Afuera sí, es igual, exactamente igual que en la esfera metálica. Pero en el interior, el campo es función de R. No es función de la inversa del cuadrado de la distancia. Entonces, en este caso, cuando integramos, fíjense, yo tengo que integrar un campo que solamente depende de R diferencial de R. O sea que cuando integro me queda R cuadrado diferencial de R. O sea que sería una parábola. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Resulta que acá tengo que irle dando valores porque me queda, fíjense, me queda que el R diferencial de R, varía entre un punto que está sobre la superficie, que habíamos dicho que era radio A, y un punto de, digamos, y un radio variable que va desde A hasta 0. No puedo poner directamente el centro porque no sabría cómo es la curva en todos estos puntos interiores. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le doy valores a todos los puntos interiores de la esfera, le voy dando valores y con esos valores obtengo la curva esta en forma de parábola achatada del potencial en el interior de la esfera eléctrica. Eso era lo que les quería mostrar en el ejemplo que les había puesto para la clase de hoy, pero como ustedes no habían visto esta digamos, teoría, esta clase, entonces no les podía mostrar directamente el ejemplo. Ahora ya lo van a entender, cuando les suba el archivo van a entender de dónde hago que le voy poniendo puntos intermedios. Supongamos, si el radio de la esfera son 10 centímetros, le pongo a los 8 centímetros, a los 5 centímetros, al 0 centímetros, ¿se entiende? Y así obtengo los valores de la curva esta para poderla graficar. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, acá creo que está el ejemplo S. Sí, acá está el ejemplo S, ¿ven? Entonces, primero, en este ejemplo, obtengo todo el campo aplicando Gauss y después les calculo el potencial para todos los puntos de acuerdo a ese radio que se va achicando. ¿Ven? Le voy dando diferentes valores y obtengo todos los puntos de esta parte del potencial en la esfera dieléctrica. Entonces, fíjense, ustedes observen, afuera el potencial viene creciendo con 1 sobre R. En la parte metálica del cascarón, como el campo era 0, aquí no se realiza trabajo, pero el potencial es constante. Entonces hay como un escalón, como un descanso en una escalera. A partir de ahí sube nuevamente porque el campo entre las dos esferas es función de 1 sobre el cuadrado de la distancia, y finalmente en el interior de la esfera dieléctrica es una parábola invertida. ¿Se entiende? Muy diferente al caso de la esfera metálica, donde, a ver si volvemos hasta la esfera metálica,
donde directamente el potencial crecía desde el infinito hasta el radio de la esfera, y en el radio de la esfera era directamente una meseta, como si fuera el descanso de una escalera. ¿Está bien? Eso es la diferencia entre la esfera metálica y la esfera dieléctrica. Y creo que con esto hemos abarcado las diferentes formas de potencial, de configuraciones de carga unitarias, o sea, una esfera, una carga puntual, un hilo. Por supuesto que en los ejercicios siempre hay una superposición de cargas, de tal suerte que cuando ustedes van a hacer los cálculos tienen que tener en cuenta las diferentes cargas que haya en el lugar. O sea, sería como, por ejemplo, el ejemplo que habíamos puesto en el primer práctico, que había un hilo y un cilindro o algo así, no me acuerdo, y veíamos cómo era la fuerza sobre una carga puntual que la íbamos poniendo en distintos lugares. Bueno, así van a ser los ejercicios de este tipo de problema, es decir, cuando les pidan evaluar el potencial, siempre va a haber 2 o 3 cargas en el lugar para que ustedes calculen el potencial de las 2 o 3 cargas que hay ahí. ¿Se entiende? Bien. ¿Cuántos minutos nos quedan? 2 minutos. Así que voy a dejar de compartir, así nos vemos la cara, para que entonces veamos que si no terminan potencial hasta este viernes, que ya voy a preguntarle a los profesores, correremos la evaluación para el jueves. Pero no más de eso, porque si no nos atrasamos con el resto de los prácticos y de las evaluaciones, ¿sí? O sea que si no es el martes 20, será el jueves 22, pero no va a pasar de eso, de esta semana. ¿Se entiende? La evaluación por tema. Bien, entonces ahora me gustaría que ustedes vayan analizando todos los ejercicios de potencial y me hagan las consultas concretas para que el jueves veamos. Y si no, lo que puedo hacer es buscar ejercicios. ¿Eh? ¿Cómo? No te escuché. Tienen los micrófonos abiertos, profe. Bueno. Profe, ¿su archivo ya está subido a la plataforma o lo va a subir ahora? ¿Cuál archivo? ¿Este que estamos viendo? Sí, este que vimos hoy. No, no lo subo a la plataforma, se los mando a ustedes por correo. Ah, bueno, listo, ya lo voy a buscar, profe, muchas gracias. Se los mando por correo porque, digamos, estos son cosas más de tipo la consulta, no es que sea un archivo de una clase concreta, sino que son consultas, ¿sí? Entonces se los mando a ustedes para que lo tengan. Cada uno de ustedes va a saber qué es lo que vimos en la clase. ¿Sí? ¿Y cuándo le envió el mail, profe, como para saber dónde buscarlo? Los anteriores, No, este no lo mandé todavía. Se los mando ahora, le voy a agregar eso del hilo, ¿viste? Sí, le voy a listo, agregar